El tema del día de hoy es la triple bendición bajo el texto Apocalipsis capítulo 1 versículo 3, que dice de esta manera: Bienaventurado el que lee y los que guardan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Este versículo es fundamental porque Apocalipsis es el único libro que promete una bendición al estudiarlo y al oírlo y también al guardarlo. Por eso se llama triple bendición. Para comprender mejor el versículo que demuestra triple bendición, vamos a ir a la situación histórica en que fue escrito, ya que Juan escribe desde la isla de Patmos, como lo dice en Apocalipsis 1:9, del desterrado. ¿Por qué desterrado? Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Por otro lado, también este versículo demuestra triple bendición porque habían también falsas doctrinas dentro de algunas iglesias cristianas, tal como nos va a mostrar en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis no fue escrito para curiosidad futura, sino para fortalecer a creyentes que estaban padeciendo persecución por todos los lados por causa de Jesucristo. En Apocalipsis 1:9 dice: vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Luego tenemos la palabra bienaventurado. ¿Qué significado trae esa palabra? La palabra bienaventurado desde el griego Macario significa feliz, aprobado por Dios, espiritualmente bendecido. Entonces, no es una emoción pasajera, sino una bendición divina y objetiva. Por lo tanto, tenemos algunos textos que también nos ayudan a comprender mejor este versículo. Salmos 1:1 y 2. Dice: bienaventurado el que medita en la ley de Jehová. Lucas 11:28 dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Juan 13:17 dice también: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, el versículo 3 de Apocalipsis 1 traen tres acciones claves del versículo, ¿no? El que lee. En el siglo I, cuando hablamos desde el punto contexto histórico, muchos no sabían leer, pocos eran las personas que sabían leer. Entonces, las escrituras se leían en voz alta en la congregación, al oído de todas las personas cristianas que se reunían en un lugar para adorar a Dios. En Colosenses 4:6 encontramos también esta palabra: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros. Este texto y afirmación nos indica que Apocalipsis fue diseñado para la iglesia reunida. Entonces no es solo para estudios privados el libro de Apocalipsis, es para toda la congregación, para la iglesia reunida. Luego tenemos el punto 2, los que oyen. Amén. Oír en la Biblia implica atención reverente. Entonces el apóstol Pablo en Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mateo 11:15 también nos dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Entonces no es oír sonidos, sino recibir con fe esa lectura que se daba en la congregación. Amén. Luego el tercer punto dice: los que guardan. Amén. El texto demuestra énfasis espiritual. Guardar es obedecer, perseverar, vivir conforme a lo revelado. Juan capítulo 14, verso 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Luego tenemos en Apocalipsis 22:7, que dice de esta manera: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Está hablando del libro de Apocalipsis, o de la palabra de Dios, o la Biblia. Entonces, Apocalipsis no fue dado solo para ser entendido, sino para vivir lo que uno haya escuchado con la lectura de la palabra de Dios. Cuando dice el texto: porque el tiempo está cerca. Amén. Esto no significa que todo ocurriría inmediatamente, sino que el plan de Dios ya estaba en marcha. Amén. Desde Pentecostés, desde el derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia vivía en tiempos finales inaugurados. Cristo reina y su venida es segura e inminente.
Gloria al Señor. Y el texto que nos puede apoyar aquí es Romanos 13:11 al 12, que dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las arras de la luz. El sentido del pasaje lo encontramos con la palabra breve, pero también dice en el texto de Pablo, hora de levantarnos del sueño. Esto nos hace ver que hay un llamado a la vigilancia espiritual. También dice más cerca nuestra salvación. O sea, la consumación final se aproxima desde que creímos y el tiempo que ya hemos caminado en los caminos de Dios. Eso indica que estamos cada día cerca a la consumación final y se aproxima todo eso. Gloria a Dios. Luego dice el texto de Pablo, la noche, el día. Esto es contraste entre la era presente y el reino venidero. Gloria a Dios. Luego dice armas de la luz. Eso indica que el creyente debe vivir en santidad, obediencia y testimonio. Amén. Pablo enseña que por vivir en tiempos finales, el creyente debe despertar, debe abrir sus ojos, debe abandonar las obras de las tinieblas y vivir conforme a la luz de Cristo por medio de la palabra de Dios. Luego tenemos en 1 de Pedro capítulo 4, verso 7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué enseña este texto? Dice, el fin de todas las cosas se acerca. La historia avanza hacia la consumación del plan de Dios. Cada día que pasa se acerca la consumación del plan de Dios. Luego dice, sed sobrios. Eso habla de la mente clara, dominio propio y también vida ordenada. Parte final dice, velad en oración. Esto nos indica vigilancia espiritual constante. No salvo siempre salvo, sino una vigilancia, amén, espiritual constante. Dependencia de Dios. Velad en oración. Eso de salvo siempre salvo, una herejía. Exhorta a vivir con urgencia espiritual a todos nosotros. No con temor, pánico, espanto, negativo, no, sino con disciplina, lucidez y oración, sabiendo que Cristo gobierna y su obra será consumada pronto. Tenemos también en Santiago 5:8, que dice Santiago, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Amén. Este texto nos enseña, por ejemplo, dice la palabra paciencia. Eso nos indica perseverancia firme en medio de la prueba. Amén. Luego dice, afirmad vuestros corazones. Esto habla de estabilidad interior, fe fortalecida. Gloria a Dios a través de la palabra de Dios. La venida del Señor se acerca. Dice, este texto nos enseña esperanza segura que sostiene al creyente, hermanos. Santiago enseña que la cercanía de la venida del Señor no produce privacidad, sino constancia, fidelidad y fortaleza del corazón mientras se espera a Cristo y su manifestación. En Apocalipsis 22:10 encontramos y dice, me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Este texto nos enseña cuando dice no selles. El mensaje es público del libro de Revelación. Es abierto y proclamable porque dice no selles. No está oculto, como dicen muchos pastores, que el libro de Apocalipsis no podemos entender porque es misterio. No. Aquí dice no selles, mientras a Daniel sí lo dijo séllalo, pero a Juan le dice no selles. Es público, abierto y proclamable el libro de Apocalipsis. No está para ciertos iluminados nada más, sino para todas las personas que creen en Jesucristo como el Hijo de Dios. Luego dice las palabras de la profecía. Apocalipsis, amén, es revelación divina, no especulación humana. Amén. Luego dice el tiempo está cerca. La obra de Dios ya está en curso y su cumplimiento es seguro. Gloria al Señor. Entonces, este versículo enseña que Apocalipsis fue dado para ser leído, entendido y obedecido por la congregación o la iglesia de Jesucristo, porque vive en el tiempo en que el plan de Dios avanza hacia su consumación. Gloria a Dios. Amados amigos y hermanos, este versículo que nos enseña, capítulo 1, verso 3 de Apocalipsis,
Nos enseña la palabra profética es una bendición, no un misterio inaccesible. También nos enseña que Dios bendice a la iglesia que escucha con fe. Amén. La verdadera bienaventuranza está en obedecer en medio de la prueba, porque vemos que la iglesia de Jesucristo junto con Juan estaban en un momento de persecución terrible. Imperio romano, bajo el emperador Diocleciano, estaban persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, y por otro lado, ataques a la doctrina cristológica o a la doctrina de la cristiandad, de los cristianos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por causa de ellos, muchos estaban siendo empobrecidos. ¿Por qué eran empobrecidos? Porque todas las personas que aceptaban a Jesús eran quitados todas sus propiedades, expulsados, y de todos los beneficios sociales eran quitadas estas personas. Por tanto, eran pobres, andaban errantes por causa de su fe y por causa de Jesucristo. Entonces, la iglesia debe vivir con esperanza porque Cristo reina. Apocalipsis, hermanos y amigos, fue escrito para consolar a todas esas personas que están en persecución por su fe, por causa de Jesucristo. Pero también Apocalipsis es un libro de exhortación, porque exhorta a todos los cristianos a ser fieles. Están pasando momentos difíciles, están luchando por su fe, y por causa de su fe, muchos eran pobres, andaban errantes, vivían en catacumbas, y cuando eran cazados o capturados, eran llevados a los circos romanos o martirios. Un libro perfecto para la iglesia que está en esa etapa de su vida cristiana, para consolarla, para exhortarla, pero también afirmar la fidelidad de cada creyente, que las pruebas son pasajeras, que lo que viene es mucho mejor. Esto es Un Momento con la Biblia a través de Conozca la Verdad. Gracias por su fina sintonía. Comparta para que muchas personas más conozcan esta verdad. Amén.